¿Qué hola, gente? Ya estamos de vuelta después de como 10 días de detenernos por unas vacaciones, pero aquí estamos, de vuelta Suki. Perfecto, vamos a darle. La verdad, creo que les había prometido que iba a subir contenido, o sea, lo iba a hacer mientras estaba ya de vacaciones. Pero la realidad es que no lo hice. Así que tendremos que esforzarnos por emparejarnos. Por emparejarnos. Vamos a darle. Hebreos 4:14 al 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que se trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hay que ver un poquito de contexto. Vamos a ver, Hebreos 4. Hebreos 4. Ok. Primero estaba hablando de la superioridad de Jesús. Dios habla por su Hijo. Jesús superior a los ángeles. Jesús, un Salvador tan grande. Autor de la salvación. Superior a Moisés. Superior a Moisés. El reposo del pueblo de Dios. Y el contexto inmediato anterior es: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y entonces ya empieza. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros,
pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Cosas súper bonitas vienen aquí. Jesús, al decir que es el sumo sacerdote, habla de que Jesús es el punto de contacto con Dios. Para los judíos, el sumo sacerdote era aquel que una vez al año, si no me equivoco, una vez al año entraba en el templo a una parte que se llamaba el lugar santísimo y hacía ofrendas ahí y tenía cercanía con Dios. Y el sacerdote salía después, bueno, antes de entrar incluso tenía un proceso de purificación y muchas cosas, ¿no? Entonces es el sumo sacerdote. Jesús es un sumo sacerdote que trascendió los cielos. No solo llegó en tierra al lugar santísimo, sino trascendió hasta los cielos. El Hijo de Dios. Por tanto, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda entendernos, que no pueda entender nuestras debilidades, sino tenemos uno que yo creo que vale la pena decir que vivió las dificultades de este mundo, pero no pecó a pesar de todas esas dificultades y tentaciones. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Aquí introducimos lo que se llama el trono de la gracia, es el lugar donde podemos acercarnos y recibir perdón de pecados, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. El trono de gracia. El trono de gracia. El trono de gracia puede ser el lugar donde se acercaban los súbditos del rey para suplicar por perdón y por ayuda. Pero este trono de gracia garantiza, por medio de Jesucristo y solo por medio de Jesucristo, por medio del arrepentimiento y la fe en Jesús, misericordia y gracia y ayuda oportuna. O gracia, que se traduce en ayuda oportuna. Jesús como sumo sacerdote, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Eso es lo que les mencionaba, que era la función de los sumos sacerdotes en el Viejo Testamento. Y puede obrar con benignidad para los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas, y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Yo también, dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran amor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí hay varias cositas que nos gustaría revisar. Primera de ellas,
Primera de ellas, ¿en qué versículo aparece? Oh, ¿por qué no está referenciado? Ah, ok, tú eres mi hijo, hoy te he llegado a ser tu padre, Salmo 2:7. Y tú eres para siempre, según el orden de Melquisedec. Es el Salmo 110:4. Ok. Juro Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa esto? Creo que más fácil es checarlo en el comentario bíblico. Bueno, el hecho de que sea sacerdocio de acuerdo a un orden de Melquisedec, el comentario bíblico no es muy extenso. Al parecer me manda a otra parte donde va a... a ser un poco más amplio en su explicación. Lo único que nos dice es que el sacerdocio arónico tiende a tener un fin, o sea, un inicio y un fin, y el sacerdocio de Melquisedec es eterno. Ese es el hecho de que sea el orden de acuerdo a Melquisedec. Ok, acerca de esto tenemos mucho que decir. Es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los primeros elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Les estaba metiendo una regañadón porque les estaba teniendo que explicar la superioridad de Dios, de Jesús a los ángeles, de Jesús a Moisés, de Jesús a los sumos sacerdotes terrenales, de Jesús como el dador de la salvación, etcétera, etcétera. Cosas muy elementales porque seguramente empezaron a tergiversar todo esto en sus pensamientos. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite, porque en el caso de que lo fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública.
Vaya, vaya. Ah. Si te das cuenta, aunque a nosotros no nos sirve que nos regañe Pablo, pero al regañar a los hebreos y darles una lista de cosas que son conocimientos elementales o fundamentales, nos logra ayudar a entender qué cosas deberíamos saber. Por ejemplo, el arrepentimiento de obras muertas y la fe hacia Dios, la enseñanza sobre sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios lo permite, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que comprobaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, fuiste iluminado, probaron de un don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Gustaron la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y después volvieron. ¿A qué volvieron? Esa es la pregunta. ¿O cayeron? ¿O a dónde cayeron? Yo creo que cayeron a negar a Cristo, por lo que me deja entender la epístola. Llegaron a poner, si lo que está defendiendo antes de este punto es la superioridad de Jesús sobre Moisés, sobre el sumo sacerdocio, la salvación por medio de Jesús, la superioridad de Jesús por encima de la ley y de todo, es porque entonces ellos llegó un momento donde equipararon a Jesús con todo lo demás, quitándole la superioridad a Jesús. Entonces, lo que dice esta parte es: si llega un momento donde te olvidas de los fundamentos, te olvidas de la parte espiritual de la cual participaste y te olvidas de lo sobrenatural que fue conocer a Jesús, y vuelves después a los rudimentos de buscar que las obras, que Moisés, que la ley, que los ángeles sean superiores a Jesús por tus creencias o lo que sea, pues básicamente ya no hay nada que hacer. Porque a quien se le explicó, a quien vio lo sobrenatural de Dios, a quien tuvo el conocimiento, a quien le fue revelado y todo, y echa atrás, no hay nada. O sea, ¿qué haces más que eso? ¿Sí me explico? Nada. No hay nada que hacer. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Es una gran responsabilidad ser expuesto al Evangelio, haber sido expuesto al Evangelio, haber sido expuesto al conocimiento de Jesús, a los fundamentos, a lo sobrenatural, al Espíritu Santo, y después negarle, o después quitarle prioridad o preponderancia a Jesús, o quitarle importancia y volver a los rudimentos de priorizar la ley o los actos. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre.
habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que, mediante la fe y la paciencia, heredan las promesas. Para nada creamos que mostrar la actitud que Dios espera de nosotros nos da la salvación. No debe confundirnos esta parte que dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. El mostrarse de la manera constante a Dios es símbolo de una transformación. No los actos generan la transformación. Lo que quiere decir en otras palabras es, si ustedes muestran progresión en su transformación, se muestran interesados en la obra, se muestran interesados en servir. Eso es muestra de que algo fue transformado. Y puedes estar seguro, plena seguridad, de que hay salvación. Adicional a que hay otras formas de saberlo, que el Espíritu Santo clama a nuestros corazones que somos hijos de Dios. Entonces, no vayamos a malinterpretarlo. Génesis 49. Génesis 49. A ver, ¿cuánto nos falta? Porque hoy tengo mucho sueño. Voy muy atrasado. 3 capítulos. Vamos a darle. Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo, reuníos para que os haga saber lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a Israel vuestro padre. Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder, incontrolable como el agua. No tendrás preeminencia, porque subiste a la cama de tu padre. No se olvidemos que tuvo que ver algo con sus concubinas, y la profanaste. Él subió a mi lecho. Simeón y Leví son hermanos, sus armas instrumentos de violencia. Qué malas noticias, ¿no? Para Rubén. En su consejo no entre mi alma. A su asamblea no sé una mi gloria. Porque en su ira mataron hombres, y en su obstinación desjarretaron bueyes. Maldita su ira porque es feroz, y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob, y los dispersaré en Israel. Y a ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, ha subido. Se agazapa, se echa como león y como leona, o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Interesante saber quién es Silo. Él ata a la vid su pollino, y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en su vino sus vestiduras, y en la sangre de las uvas su manto. Sus ojos están apagados por el vino, y sus dientes blancos por la leche. Zabulón
habitará a la orilla del mar. Bueno, rápido. Rubén, malas noticias por haberse metido a concubina de su padre. Simeón y Leví, malas noticias. Acuérdense que arrasaron con un pueblo que aparentemente tenían la razón porque había violado a su hermana, pero después, pues mediante engaños, arrasaron con un pueblo de manera muy sanguinaria. No es que no tuvieran que buscar justicia, pero quizá la forma en la que la buscaron no era la correcta. Entonces, bueno, después va Judá. Sabemos que de Judá viene la descendencia de Jesús, por eso cosas tan bonitas y habla del reino que no se separará de Judá, ¿no? El cetro no se apartará de Judá y bueno, cosas muy chidas que se habla sobre Judá, que es como un león, como una leona, poderoso. Luego viene Zabulón. Habitará a la orilla del mar y él será puerto para naves y su límite será hasta Sidón. Isaacar es un asno fuerte, echado entre los apriscos. Al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los jarretes del caballo y cae su jinete hacia atrás. Tu salvación espero, oh Señor. Agad, salteadores lo saltarán, mas él asaltará su retaguardia. En cuanto a hacer, su alimento será sustancioso, y él dará manjares de rey. Neftalí es una sierva en libertad que pronuncia palabras hermosas. Ramá fecunda. Es José rama fecunda junto a un manantial. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Los arqueros lo atacaron con furor, lo asaetearon y lo hostigaron. Pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles. Por las manos del poderoso de Jacob, de allí es el pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre que te ayuda, y por el Todopoderoso que te bendice, con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que está abajo, bendiciones de los pechos y del seno materno. Las bendiciones de tu Padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados, hasta el límite de los collados eternos, sean ellas sobre la cabeza de José, y sobre la cabeza del consagrado de entre tus hermanos. Benjamín es lobo rapaz, de mañana devora la presa y a la tarde reparte los despojos. Todas estas son las 12 tribus de Israel. Y esto es lo que les dijo su padre cuando los bendijo. A cada uno lo bendijo con la bendición que le correspondía. Después les ordenó y les dijo: voy a ser reunido a mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Frón y Tita, en la cueva que está en el campo de Macpela, que está frente a Mamre, en la tierra de Canaán, la cual Abraham compró juntamente con el campo de Frón y Tita, para posesión de una sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara. Allí sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca. Y allí sepulté yo a Lea. El campo y la cueva que hay en él fueron compartidos de los hijos de Et. Comprados de los hijos de Et. Cuando Jacob terminó de encargar estas cosas a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró. Y fue rendido a su pueblo. Ándale. Habló y de inmediato. Sepultura de Jacob. José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó, y ordenó José a sus siervos médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y se requerían 40 días para ello, porque este es el tiempo requerido para el embalsamamiento. Y los egipcios lo lloraron 70 días. Y cuando pasaron los días de luto por él, habló José a la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia ante vuestros ojos, os ruego que habléis a Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ahora pues te ruego que me permitas ir a sepultar a mi padre, y luego volveré. Y Faraón dijo: sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió a sepultar a su padre, y con él subieron todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos.
Y la casa de su padre solo dejaron a sus pequeños, sus ovejas y sus vacas en la tierra de Gosén. Y subieron también con él carros y jinetes, y era un cortejo muy grande. Cuando llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, hicieron allí duelo con un grande y dolorosa lamentación. Y José guardó 7 días de duelo por su padre. Cuando los habitantes de la tierra, los cananeos, vieron el duelo de la era de Atad, dijeron, este es un duelo doloroso de los egipcios. Por eso llamaron al lugar Abel Misrayim, el cual está al otro lado del Jordán. Sus hijos, pues, hicieron con él tal como les había mandado, pues sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, la cual Abraham había comprado de Efrón hitita, junto con el campo para posesión de una sepultura. Y después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto, él y sus hermanos y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensajero a José diciendo, tu padre mandó antes de morir diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones a la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, he aquí somos tus siervos. Pero José les dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien, para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Y José se quedó en Egipto y ella en la casa de su padre. Y vivió José 110 años. Y vivió José la tercera generación de los hijos de Efraín. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a dormir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José se jura a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Ándale. Salmo 39. Vanidad de la vanidad de la vida. Yo dije, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca como con mordaza, mientras el impío esté en mi presencia. Enmudecí, callé y guardé silencio aún acerca de lo bueno, y se agravó mi dolor. Ardía mi corazón dentro de mí mientras meditaba, se encendió el fuego. Entonces dije con mi lengua, Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. He aquí tú has hecho mis días muy breves, y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aun en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Sí, como una sombra anda el hombre, ciertamente en vano se afana, acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Ahora, Señor, ¿qué espero? En ti está mi esperanza. Líbrame de todas mis transgresiones, no me hagas la burla de los necios. Mudo me he quedado, no abro la boca, porque tú eres el que ha obrado. Quita de mí tu plaga, por la dureza de tu mano estoy pereciendo. Con castigos corriges al hombre por su iniquidad. Como la polilla, consumes lo que es más precioso para él. Ciertamente, todo hombre es solo un soplo. Escucha mi oración, oh Señor, y presta oído a mi clamor. No guardes silencio ante mis lágrimas, porque extranjero soy junto a ti, peregrino como todos mis padres.
Aparta de mí tu mirada para poder alegrarme antes de que me vaya de aquí y ya no exista. Perfecto. Anita Barba va muy bien en su seguimiento. Yo voy atrasado, pero pues echándole ganas. Damas y caballeros, es todo por el día de hoy. Nos vemos mañana. Chao.